El eco de una infancia que aún habla. En algún punto del camino, todos olvidan algo. Algunos olvidan su inocencia, otros olvidan su curiosidad, otros su risa espontánea, esa que surgía sin razón y hacía vibrar la vida entera. Pero él, el protagonista de esta historia, no recordaba cuándo empezó a olvidar. Solo sabía que un día se miró al espejo y ya no se reconoció. La vida lo había vuelto responsable, fuerte, decidido, pero también rígido. Había aprendido a callar lo que sentía para no incomodar a nadie. Había hecho suya la costumbre de sonreír aunque por dentro doliera. Aprendió a sobrevivir, pero dejó de vivir. Y sin embargo, en los silencios, en esas noches donde todo se aquieta, aparecía algo que no podía explicar. Una especie de nostalgia, una sensación de ausencia, una voz muy suave que no provenía de fuera, sino de dentro. Era la voz de su niño interior. Esa parte suya que seguía esperando ser abrazada. El niño no hablaba con palabras, sino con emociones, aparecía en la ansiedad repentina, en el miedo a ser rechazado, en la necesidad constante de aprobación, en el cansancio de tener que demostrar que todo está bien. Cada una de esas emociones era, en realidad, un llamado. Un llamado del alma que decía, mírame, aún estoy aquí. Y aunque durante años intentó ignorar esa voz, la vida se encargó de traerla de vuelta una y otra vez, disfrazada de experiencias que lo confrontaban, de relaciones que lo herían, de situaciones que lo hacían sentir pequeño. Hasta que un día, algo dentro de él se quebró. No fue un grito, fue un suspiro. Una rendición silenciosa. Ese día entendió que no podía seguir corriendo. Que era momento de detenerse. Porque uno no puede sanar lo que no se atreve a mirar. Entonces comenzó el viaje más importante de su vida, el viaje hacia adentro. No sabía por dónde empezar, pero sintió que debía volver a ese lugar donde todo comenzó, su infancia. Cerró los ojos y trató de recordar cómo era él cuando el mundo aún no lo había endurecido. Recordó sus risas sinceras, sus sueños infinitos, su inocencia luminosa. Y también recordó los silencios. Los momentos en que lloró sin consuelo. Las veces en que se sintió invisible. Las veces en que aprendió, sin querer, que amar podía doler. Y allí comprendió algo esencial. Que todos, absolutamente todos, cargan con un niño interior herido. Y que ese niño, aunque crezca el cuerpo, sigue esperando el mismo amor que un día le faltó. Entonces decidió escucharlo. Comenzó a escribir. Escribía lo que recordaba, lo que sentía, lo que nunca se atrevió a decir. Cada palabra era una puerta que se abría. Cada lágrima, una llave. Era doloroso, sí, pero también liberador. Empezó a darse cuenta de que no sanaría solo entendiendo su historia, sino sintiéndola. Que sanar no es un proceso mental, sino profundamente emocional. Y que lo que uno no siente, lo repite. Durante días se permitió llorar sin vergüenza. Se permitió sentirse vulnerable, sin miedo a ser débil. Y descubrió que detrás de cada emoción había un mensaje del alma. Que el miedo solo pedía seguridad. Que la tristeza solo pedía comprensión. Que la soledad solo pedía presencia. Cada emoción que antes rechazaba se convirtió en una puerta hacia sí mismo. Así entendió que sanar al niño interior no es ir hacia el pasado, sino traer al presente lo que un día faltó. Amor, comprensión, ternura y presencia. Y con cada respiración profunda, sentía que algo dentro de él se movía, como si las piezas dispersas de su historia comenzaran a encontrar su lugar. Era el inicio del regreso a casa. El encuentro con la sombra. Había comenzado a recordar. Pero recordar no era fácil. Cada memoria traía consigo una emoción dormida. Cada emoción traía un eco, un rostro, una escena que creía olvidada. En los días siguientes, su corazón se volvió un territorio en reconstrucción. A ratos sentía alivio, a ratos, un dolor punzante. Era como abrir una caja sellada por años y enfrentarse al polvo, al peso y a los objetos olvidados del alma. Recordó momentos que había enterrado.
La vez que fue juzgado por ser demasiado sensible. La vez que le dijeron que debía ser fuerte, sin lágrimas. La vez que pidió amor y recibió indiferencia. La vez que se sintió culpable por cosas que no entendía. Cada recuerdo era una herida abierta, pero también una oportunidad. Cada lágrima que caía no era debilidad, sino limpieza. Entonces comprendió que para sanar de verdad debía atravesar la sombra. Esa parte de uno que guarda todo lo que rechazamos, todo lo que nos dolió, todo lo que no quisimos mirar. La sombra no es el enemigo. Es la guardiana del tesoro. En ella habitan todas las partes que negamos de nosotros mismos, pero que aún claman ser vistas. Comenzó a observar su sombra con atención. A reconocer en sí mismo la rabia que siempre había reprimido, la culpa que lo perseguía, la tristeza que disfrazaba con sonrisas. Empezó a darse cuenta de que, muchas veces, su niño interior se expresaba a través de esos comportamientos que él mismo no comprendía. Era el niño herido el que temía al abandono. Era el niño rechazado el que buscaba aprobación. Era el niño confundido el que no sabía poner límites. Era el niño que alguna vez creyó que debía ganarse el amor para merecerlo. Y entonces, con humildad, decidió dejar de pelear consigo mismo. Dejar de juzgarse por las veces que cayó, por las veces que sintió miedo, por los errores que cometió intentando sobrevivir. Porque nadie puede amar de verdad si antes no aprende a perdonarse. Así comenzó a practicar un nuevo acto de amor, la autoempatía. Cada vez que aparecía un pensamiento duro, él respiraba y se decía: está bien. Estoy aprendiendo. No tengo que ser perfecto para ser digno de amor. Durante ese proceso, hubo noches de silencio profundo. Noches en las que parecía que nada avanzaba, en las que el dolor regresaba disfrazado de dudas. Pero incluso en esos momentos, algo dentro de él sabía que estaba creciendo. Porque sanar no es lineal. Es una espiral. A veces uno sube, a veces parece retroceder, pero en realidad, solo se está profundizando. Con el paso de los días, empezó a notar pequeños cambios. Las cosas que antes lo hacían reaccionar, ya no lo dominaban tanto. Las emociones que antes lo desbordaban, ahora podía observarlas sin ser arrastrado. Y comprendió que eso también era sanar, evolucionar en silencio. Una tarde, mientras caminaba solo, observó a un niño jugando en el parque. El niño corría libre, con el rostro iluminado, sin preocuparse por quién lo miraba o si se caía. Y en ese instante, sintió una punzada en el pecho. No era dolor. Era nostalgia. Era el reconocimiento de algo que siempre había estado ahí, esperando ser vivido nuevamente. Esa imagen del niño jugando le recordó que la libertad no se pierde, solo se olvida. Que dentro de cada adulto vive un ser que aún quiere reír, saltar, amar sin miedo. Y entonces, una voz interna, suave y clara, le susurró: si quieres volver a la vida, primero debes abrazar tu sombra. No la ignores, no la rechaces. Porque solo cuando la aceptas, el niño puede salir a la luz. Esa noche, frente a su espejo, se miró con honestidad. Por primera vez no vio solo su reflejo adulto. Vio al niño detrás de sus ojos, mirándolo con ternura. Y con un nudo en la garganta, le dijo en silencio: ya no te dejaré solo. Fue una promesa. Y aunque nada cambió de inmediato, algo se encendió en su interior. Una pequeña llama, una certeza, el proceso había comenzado de verdad. Desde entonces, cada emoción que aparecía se convirtió en maestra. El miedo enseñaba donde había que confiar. La tristeza enseñaba donde hacía falta ternura. La rabia mostraba donde habían cruzado sus límites. Y la culpa le revelaba que era tiempo de perdonarse. Porque al final, sanar al niño interior no es borrar el pasado, sino reconciliarse con él. Entender que no había culpables, solo seres humanos heridos, haciendo lo mejor que podían con lo que sabían. Y cuando uno logra comprender eso, el peso empieza a disolverse. La herida deja de ser un castigo y se transforma en sabiduría.
Esa noche, mientras se quedaba dormido, sintió algo que no había sentido en mucho tiempo. Una paz silenciosa, una sensación de que estaba siendo sostenido por algo más grande. Y sin saber cómo, una lágrima dulce resbaló por su mejilla, no de dolor, sino de alivio. El niño interior sonreía. Por primera vez en años, alguien lo estaba escuchando. La reconciliación. Los días comenzaron a sentirse distintos. Ya no había ese peso constante en el pecho. El silencio, que antes parecía vacío, ahora era un lugar sagrado. El alma se estaba limpiando, poco a poco, como un río que vuelve a fluir después de años bloqueado por piedras invisibles. Y fue entonces cuando comprendió que el siguiente paso no era seguir recordando, sino reconciliarse. Porque recordar sin perdonar es quedarse atrapado. Pero recordar con amor es libertad. Un atardecer, decidió hacer algo diferente. Encendió una vela, apagó el ruido del mundo y se sentó en silencio frente a una foto de su niñez. Esa imagen lo miraba con una ternura que lo desarmó. Ahí estaba él, con los ojos llenos de luz, con la sonrisa de quien aún no conoce el miedo, de quien aún cree que el amor es simple y abundante. Durante unos minutos no dijo nada. Solo miraba. Y algo en su interior comenzó a temblar. No sabía si era tristeza, arrepentimiento o gratitud. Solo sabía que su corazón se estaba abriendo. Entonces, desde lo más profundo de su alma, comenzó a hablarle al niño de la foto. No con la mente, sino con el corazón. Le dijo: perdón por haberte dejado solo cuando más necesitabas amor. Perdón por haberte exigido ser fuerte cuando solo necesitabas llorar. Perdón por haberte hecho creer que debías ganarte el cariño de los demás para sentirte valioso. Perdón por no haberte escuchado, por haberte juzgado, por haberte olvidado. Mientras decía esas palabras, las lágrimas comenzaron a caer, suaves, liberadoras, como si cada una fuera un pedazo de historia que finalmente encontraba su lugar. Y en medio de ese llanto, sintió algo mágico, el perdón no venía solo de él, sino también del niño. Ese niño, en su infinita pureza, no lo culpaba. Lo miraba con compasión, con esa mirada que solo los corazones inocentes pueden tener. Una mirada que no juzga, que no guarda rencor, que solo ama. Y entonces entendió algo que lo cambió para siempre. Que su niño interior nunca dejó de amarlo. Que aunque lo hubiera abandonado por años, aunque lo hubiera silenciado, él siempre había estado esperando pacientemente su regreso. Fue en ese momento cuando cerró los ojos e imaginó que lo abrazaba. Sintió su cuerpecito temblar, pero poco a poco calmarse entre sus brazos. Era como abrazarse a sí mismo a través del tiempo. Un encuentro sin palabras, donde todo lo que alguna vez dolió se disolvía en amor. Y entonces lo escuchó, no con los oídos, sino con el alma, decirle: gracias por volver. Esa frase lo atravesó como una corriente de luz. Sintió que algo dentro de él se recomponía, como si dos mitades separadas finalmente se unieran. En ese abrazo simbólico, desapareció la separación entre el adulto y el niño. Eran el mismo ser, en diferentes momentos, mirándose con amor, reconociéndose, aceptándose completamente. Y comprendió que no había nada que perdonar realmente, porque todo lo vivido, incluso el dolor, había sido parte del camino hacia ese reencuentro. El perdón ya no era un acto, sino un estado. Era la aceptación de todo lo que fue. Era poder mirar atrás sin resentimiento, y decir: gracias. Todo eso me trajo hasta aquí. Ese día, algo muy profundo cambió. El adulto que había aprendido a ser fuerte se permitió ser tierno. El niño que había aprendido a temer volvió a confiar. Y juntos, empezaron a caminar de nuevo. Desde ese instante, el amor propio dejó de ser una teoría. Se volvió una práctica viva. Cuidarse, descansar, poner límites, decir no, sin culpa, expresar lo que sentía, celebrar lo que era, todo eso comenzó a ser una forma de honrar al niño interior. Y con cada gesto de amor hacia sí mismo, sentía que el niño sonreía dentro de él.
El miedo comenzó a transformarse en calma. El control se convirtió en confianza. El vacío en gratitud. Y entendió que el niño interior no solo era una parte herida que debía sanar, sino también la fuente más pura de alegría, creatividad y conexión con la vida. El niño interior es el guardián del alma. El puente entre la mente y el corazón. La chispa que da sentido a todo lo que hacemos. Y cuando se le da un lugar, la vida entera cambia de color. Ese día escribió en su diario una frase. Hoy me abrazo a mí mismo, y en ese abrazo, encuentro a Dios. Porque sanar al niño interior también es una forma de reencontrarse con lo divino. Con ese amor universal que nunca juzga, que nunca exige. Solo sostiene, acompaña y comprende. Y así, el perdón se convirtió en su plegaria diaria. Cada mañana, al despertar, se decía: hoy elijo amarme un poco más. Hoy elijo escuchar a mi corazón. Hoy elijo cuidar al niño que vive en mí. Y con cada día que pasaba, el alma se expandía un poco más. El ruido mental disminuía. Y lo que antes era dolor, ahora era gratitud. Porque cuando uno se reconcilia con su niño interior, la vida entera se reconcilia con uno. Volver a casa. Desde aquel día, la vida comenzó a sentirse diferente. No porque los problemas desaparecieran, sino porque su mirada cambió. El adulto que antes se exigía perfección, ahora se trataba con amabilidad. El que se juzgaba por sus errores, ahora los abrazaba como parte de su crecimiento. El que vivía buscando amor afuera, comenzó a encontrarlo dentro. Y todo empezó a moverse a un ritmo más auténtico, más sereno. Ya no corría detrás del reconocimiento, porque entendió que quien se ama no necesita ser validado. Ya no trataba de llenar vacíos con logros, porque comprendió que su valor nunca dependió de lo que hacía, sino de lo que era. Y por primera vez, la paz dejó de ser un concepto y se volvió una experiencia real. Cada mañana, al abrir los ojos, sentía gratitud por estar vivo. Comenzó a caminar más despacio, a escuchar los sonidos de la vida, a mirar el cielo con la inocencia de un niño. Y en esos pequeños gestos, comprendió algo profundo. Que volver a casa no era regresar a un lugar físico, sino volver al corazón. El niño interior, que durante años había permanecido oculto, ahora caminaba junto a él. No como un recuerdo, sino como una presencia viva. Era esa risa que surgía sin motivo. Esa curiosidad que volvía a despertar. Esa ternura que empezaba a expandirse hacia todo y todos. Y así descubrió que la verdadera madurez no está en dejar de ser niño, sino en cuidar al niño que uno fue, mientras camina como adulto. Cada acto de amor hacia sí mismo era una caricia a su pasado. Cada vez que elegía no castigarse por sentir, el niño sonreía. Cada vez que se atrevía a mostrar su vulnerabilidad, algo en su alma se fortalecía. La vida, que antes se sentía pesada, empezó a sentirse como un río en movimiento. Y él, por primera vez, se dejó fluir. Ya no temía soltar lo que no era para él. Ya no necesitaba entenderlo todo. Solo confiaba. Porque ahora sabía que la vida no castiga, enseña. Y que el alma, cuando escucha a su niño interior, siempre encuentra el camino correcto. Hubo un día en especial que marcó su renacer. Estaba caminando por un sendero de árboles, cuando una ráfaga de viento lo envolvió. Cerró los ojos, y en ese instante sintió algo indescriptible. Una sensación de pertenencia, de conexión total con todo lo que existe. Era como si el universo le dijera: ya estás en casa. Y entendió que volver a casa no significa volver atrás, sino traer al presente todo lo que uno es, todo lo que uno fue, y abrazarlo con amor. Volver a casa es recordar que nunca fuimos rotos, solo desconectados. Que la herida fue el camino hacia la conciencia. Y que dentro del dolor, siempre habitó la semilla de la sabiduría. Desde entonces, cada vez que algo lo dolía, ya no huía. Se detenía, respiraba, y decía: tranquilo, pequeño,
estoy aquí. Y al hacerlo, la calma regresaba. Porque su niño ya no estaba solo. Tenía un adulto consciente que lo cuidaba. Ese fue su verdadero renacer. No un renacer espectacular, sino suave, silencioso, profundo. Un despertar de conciencia donde entendió que sanar no era volverse otro, sino reconectarse con lo que siempre fue, amor. Y desde esa nueva mirada, también empezó a sanar sus relaciones. Ya no buscaba salvar a nadie, ni que nadie lo salvara. Sabía que cada persona tiene su propio niño interior, su propio proceso, su propio tiempo. Así que comenzó a mirar a los demás con más compasión. Porque comprendió que todos, incluso los más duros, solo están tratando de proteger a un niño herido que vive dentro. Esa comprensión cambió su forma de amar. El amor dejó de ser una transacción y se volvió una presencia. Dejó de necesitar y empezó a compartir. Dejó de pedir y empezó a ofrecer. Porque cuando uno sana su interior, el amor deja de ser carencia y se convierte en abundancia. Y esa abundancia comenzó a reflejarse en todo. En sus palabras, en su cuerpo, en su energía, en su mirada. La vida, que antes parecía gris, ahora tenía luz. Y comprendió que esa luz no venía de afuera. Venía del niño que había vuelto a sonreír dentro de él. Ese niño era el alma misma. El alma que nunca se fue, que solo esperaba ser recordada. Y así, paso a paso, volvió a casa. No una casa física, sino el hogar interior. Donde ya no había máscaras, ni miedos, ni exigencias. Solo presencia, ternura y gratitud. Allí, en ese espacio sagrado del corazón. Todo era silencio, todo era calma, todo era amor. Y mientras contemplaba esa paz nueva, entendió que el viaje no había sido para sanar al niño interior, sino para volver a convertirse en él. El regreso del alma. Y entonces, después de tanto buscar, de tanto intentar comprender, descubrió que el camino no era hacia afuera, sino hacia adentro. Que sanar no era correr detrás de respuestas, sino aprender a escuchar el silencio. En ese silencio comenzó a oír la voz de su alma, esa que por años había sido opacada por el ruido del mundo. Una voz dulce, sabia, compasiva, que le decía: no necesitas ser más. Ya eres todo. Y al escuchar esas palabras, algo dentro se derritió. Todas las defensas que había construido se disolvieron en un instante. Las lágrimas no eran de tristeza, eran de liberación. Porque por fin recordaba quién era antes de olvidar. El niño interior ya no lloraba escondido, ahora reía, libre. Su mirada tenía brillo, y su corazón, una nueva melodía. Era la canción del alma despierta. Esa que suena cuando uno se atreve a amarse de verdad. Entendió que sanar al niño interior no era un proceso de perfección, sino de aceptación. No era curar el pasado, sino honrarlo, abrazarlo y agradecerle. Porque ese pasado lo formó, lo despertó, lo trajo hasta aquí. Miró su historia completa y vio que nada sobró. Cada herida tuvo sentido. Cada pérdida trajo conciencia. Cada persona fue un maestro disfrazado. Y allí, entre recuerdos y perdones, apareció la comprensión más profunda. Que el amor que siempre buscó afuera, era el mismo que lo habitaba desde niño. Ese niño interior, ahora pleno, se convirtió en su guía. En cada decisión, en cada paso, escuchaba su intuición. Porque el niño interior es la voz pura del alma. La que no se contamina de miedo ni de ego. La que sabe distinguir lo esencial de lo superficial. Y desde esa conexión, su vida comenzó a florecer. No por magia, sino por coherencia. Porque cuando uno se reconcilia consigo mismo, la realidad se vuelve espejo del amor interior. Ya no necesitaba luchar contra la vida. Porque había comprendido que la vida siempre estuvo a su favor, empujándolo suavemente hacia su despertar. Cada día, al despertar, agradecía en silencio.
Gracias por recordarme que mi niño interior vive en mí. Que soy suficiente. Que merezco amor. Que puedo volver a empezar. Y así, en esa gratitud constante, se mantuvo presente. Sabiendo que sanar no es un destino, sino una forma de caminar. Caminar con el corazón abierto. Con la mente en calma. Con el alma despierta. Con el niño interior tomado de la mano. Y cuando miraba al mundo, ya no veía enemigos ni heridas. Veía almas que también están aprendiendo a volver a casa. Porque todos, en el fondo, estamos sanando algo. Todos, en silencio, buscamos lo mismo. Recordar quiénes somos, recordar que somos amor. Y cuando uno sana su propio niño interior, ayuda sin palabras a que otros recuerden el suyo. La sanación se expande, como una ola invisible. Tocando corazones, encendiendo memorias, despertando conciencias. Por eso, cada acto de amor es sagrado. Cada abrazo, cada palabra amable, cada gesto de ternura. Es una semilla que florece en otro alma. Y así, sin ruido, el mundo comienza a sanar. Al final del camino, cuando miró atrás, se dio cuenta de algo hermoso. Que no había perdido tiempo, sino que había estado aprendiendo a amar. Aprendiendo a amarse, a abrazarse, a cuidarse. Como nadie lo hizo antes, pero como siempre lo necesitó. Y entonces comprendió que volver a casa es volver al amor. Que sanar al niño interior no es un proceso mental, sino un acto de ternura hacia el alma. Volver a casa es mirarte al espejo y ver en tus ojos al niño que fuiste. Y decirle: lo hicimos. Estamos bien. Ese instante de unión, esa paz que no se puede explicar. Es la verdadera sanación. Es la libertad interior que tanto se buscó en otros lugares, pero que siempre estuvo en el corazón. Porque el alma no envejece, solo recuerda. Y cada vez que la vida te toque una herida, solo será una invitación a volver a abrazarte más. Así termina el viaje. No con un final, sino con un nuevo comienzo. El comienzo de una vida más consciente, más suave, más luminosa. Una vida donde el amor no se pide, se da. Donde la paz no se busca, se crea. Donde la plenitud no se persigue, se habita. Y en ese silencio lleno de presencia, la voz del alma susurra de nuevo: bienvenido a casa. Si este mensaje resonó contigo, si sentiste esa llamada a mirar dentro, te invito a seguir este camino de luz y conciencia. Suscríbete a este canal. Alma en Amor. Un espacio creado para sanar, recordar y volver a ti. Porque aquí, cada palabra, cada historia y cada silencio tienen un mismo propósito: ayudarte a volver a casa. Gracias por estar aquí. Gracias por escuchar. Gracias por elegir el amor.